Bueno, dándole seguimiento con la presentación anterior, en este caso lo vamos a realizar aquí en este documento, en esta presentación. No podemos realizarlo presencialmente porque no hemos tenido el tiempo necesario, si por cuestión de mucho trabajo y escuela, ¿no? Entonces, procedemos. La vez pasada se me olvidó comentarles que existe otro, se me pasó y no pude decírselos, ¿no? Es el Cani o Canin viene siendo un saludo, nuevamente, aunque realmente no es como un saludo, es más como una pregunta, ¿no? Para ver o para preguntar a dónde se dirige una persona, ¿no? Creo que en español también funciona de esta manera, ¿no? Vemos una persona y lo que hacemos es Canin, o en español sería ¿dónde, no? ¿A dónde? ¿No? O así. De la misma manera, en nuestra lengua, no, pues también funciona de esa manera, ¿no? Cani, Cani, ¿dónde? Canin, ¿a dónde? ¿O dónde? Ya como complemento de pregunta, pues sería Canin, tía. Tía no es de tío, tía, no de mis tíos y tías. Can tía, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Sí? Can tía, cantineme, ¿a dónde andas? Bueno, aquí sería ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Dónde? Canin tía, ¿dónde vas? Yo contestaría Nia, Catlamashil en el caso de que vaya a la escuela. Nia es voy, Nia es voy, Nia, Cal Tlamashtil. Cal de casa, es una palabra compuesta. Cal Tlamashtil es donde dan clases, ya, donde vas a aprender algo, ¿no? Mashtil de la palabra mashtis, que viene siendo aprender, conocer, muy bien. Entonces sería la casa del conocimiento, escuela, muy bien. Nia Caltlemashtil, voy a la escuela. La otra manera de contestar en este caso, si me dirigiera al trabajo, sería Nia ni tequipanotin. Tequipanotin. O en otros lados, en otra variante que también se utiliza aquí, Nia, tequitl. Tequitl, pues, viene siendo trabajo también. ¿Ya? Tequitl, Nia, tequitl. Voy a trabajar. Voy al trabajo. Voy al trabajo. O voy a trabajar. ¿Ya? Esa sería la traducción. Muy bien. Entonces de esta manera nosotros ya podemos, ya nos saludamos, ya saludé, ya saludé a la persona. Ahora, ¿qué procede? Ahora procede la presentación. Todos sabemos que en todos lados nosotros tenemos que presentarnos, muy bien. En todos los países primero nos saludamos y luego nos presentamos, ¿ya? De manera formal. Aunque podamos presentarnos sin saludar, ¿verdad? Pero yo creo que esa sería la manera correcta. Saludo, presento, muy bien. En este caso, aquí tengo el primer saludo. Este es un saludo, si ustedes se acuerdan de la presentación anterior. Yo saludaría, en este caso, si ya fuera tarde. Yo diría Yitiotlaxin Tehuatzin. Sería, sería buenas tardes. Sería buenas tardes, señor. En el caso fuera un señor. Aunque aquí no hace el Tehuatzin, pues aplica para los dos. En este caso, digamos, géneros, hombre y mujer. Entonces sería, en este caso, señor, señora. No afecta. Itiotlaxin Tehuatzin. Buenas tardes, señor. En dado caso de que fuera noche, sería Yi Yu Yuwak. Yuwak Tehuatzin. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora. Muy bien. De esta manera estaremos iniciando nuestra pequeña conversación y nuestra presentación. ¿Ya? Ahora ya le dije, ya dije, ¿no? Yi Yuwak Tehuatzin. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Yuwak Tehuatzin. No toca mi nombre. No toca yo. Mi nombre es. Otra, estas son variantes, ¿no? Pueden ser, se escriben de una manera diferente, pero pues vienen siendo lo mismo. No toca, no toca yo, no toca, viene siendo lo mismo, ¿ya? Para referirnos a mi nombre es, ¿no? Sería aquí, no toca Efren Rosas Aguilar.
Ese sería, digamos, ay, no, aquí está, chales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahora. Ahora, ya no puse blanco. Bueno, sería no toca Efraín Rosas Aguilar. Ya. Quiero cambiar esta cosa. Ya. No toca Efraín Rosas Aguilar. Ya. Ese sería el concepto. Efraín Rosas Aguilar. Mi nombre es Efraín Rosas Aguilar. ¿Ven? Está facilito, ¿no? Está súper, súper, súper facilito. Facilito, ¿verdad? Entonces, facilísimo, ¿verdad? ¿No? Por eso escuches. Ya, ahora yo le voy a preguntar a esa persona si es la persona correcta a la que yo me voy a quiero buscar, a la que yo con la que yo quiero charlar. Tengo que preguntarle también cómo se llama, ¿no? Esa es la manera en la que yo puedo decir mi nombre es. Ahora quiero saber cómo se llama esa persona, cómo le diría, cómo le preguntaría. Bueno, será de la siguiente manera. Diría T, T es de tú, quién, cómo, ti es tú, mo, tú, nombre, toca. T, quién, ti, mo, toca. ¿Cómo te llamas? Tu nombre es. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ya? Te quien te motoca. Te quien te motoca. ¿Ya? En este caso sería tú cómo te llamas. Pero pues normalmente no podemos decir esto, es muy agresivo. Sería ¿cómo te llamas? Tu nombre es. Y yo respondería. Ne no toca. En este caso, bueno, fuera mujer sería diría. Ne no toca. Xochitl. ¿Por qué puse un nombre en náhuatl? Bueno, ¿por qué no? Porque los nombres no se modifican. Aunque fuera náhuatl en inglés, el nombre no se va a modificar, nunca se va a modificar, ¿ya? Porque ya es algo normal. Si yo le pongo Flor, no tiene caso, ¿no? Ando buscando una Xochitl, se llama Xochitl, pero pues si me dice que es Flor, pues no se puede, ¿no? Sí se puede, ¿no? Entre amigos y así, pero ya si fuera algo más formal, imagínense que vienen los de Copier o los de Electra, ¿no? Buscando a Xochitl, pero ahí en la comunidad lo conocen como Flor, ¿no? Nunca la van a encontrar. Entonces, ni modo. Entonces, en este caso los nombres no se modificarían. Quedaría así. Ne, no toca Xochitl. Xochitl, así decía un maestro. Xochitl. El tl al final, siempre el tl al final. Aunque varía, como les digo, varía mucho el acento. En este caso, para las personas aquí sería Xochitl. Así, Xochitl. Xochitl. Una terminación. Les digo, hay una variante. Muy bien. Entonces, ¿qué será? Si yo lo dijera con las variantes que existen aquí en la comunidad, sería. Una sería. Yo Waxen, Tehbatzen. Esa es una. No toca. Buenas tardes, señor. No toca. Mi nombre es. No toca yo. Mi friend. No toca. Mi nombre es. No toca Efren Rosas Aguilar. Mi nombre es Efren Rosas Aguilar. ¿Estás quién te toca? Pues nada que ver cómo lo pronunciamos en español, ¿no? ¿Cómo te llamas? Tu nombre es. No toca Xochitl, en este caso que fuera Xochitl. Como les digo, no se modifica el nombre. Mi nombre es. Kanin, tía. Esa es una. Ya, Catlamastel. Ya, Takatl. Takatl, Takatl, Takatl. La otra sería. Cantia, Cantia. Ya, Catlamastel. Ya, Catlamastel. Natikl, 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 Natikl. Así, rápido. La otra manera sería. Yox, Yox, Tewatz. Yox, Tewatz. Yox, Tewatz. Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca yo, me toca yo. Me toca, me toca, me toca, me toca, Fran Rosas Aguilar. Me toca, Fran Rosas Aguilar. ¿Te quién me toca? 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 ¿Cómo te llamas? Tu nombre es. Me toca Xochitl. Me toca, me toca, me toca Xochitl. Me toca. Por eso hay comunidades donde pues la gente habla muy rápido y pues chalosa, ¿no?
no podemos entenderle porque habla muy rápido, porque su acento es muy diferente. Después voy a hacer un texto, un diálogo para que vean cómo se expresa la gente realmente. Porque no es lo mismo lo que aprendemos en las aulas con el acento que nos enseñan a salir ya ahí en las comunidades, la verdad varía bastante. Y eso es lo que yo creo que quiero darles a conocer, ¿no? La variante realmente cómo es, ¿no? Y cómo es que se comienza una charla, más que la composición de palabras y la gramática, pues es conocer cómo realmente pues se habla aquí en la comunidad y comunidades cercanas, porque no estamos muy lejos y casi viene siendo la misma manera, ¿no? Entonces, más que gramática, pues es cómo se comunican las personas, ¿no? Para que no se queden de a seis cuando vengan a mi lindo y bello municipio de Rafael Delgado, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto, hasta aquí la dejamos, ¿sí? Próximamente les estaré mostrando como diciendo la continuación, quizá hay una pequeña charla, quizá hay, no sé, entablar algo después, no sé, vamos a ver qué es lo que procede. Pero hasta aquí pues ya nos presentamos, ya dijimos buenos días, buenas noches, buenas tardes y ahorita pues ya la presentación de cómo te llamas, ¿no? Ahora vamos a ver otra, pero eso sería después, ya. Y gracias, gracias para que vayan practicando. Gracias, se dice la so camate, socamate, socamate. En otros lugares hay otras variantes. Nos dicen tlaxcamate, 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 tlaxcamate. Y no es mucho la variante, pero hay otra donde si es una variante pues enorme. Se dice mo, ma, wi, so, sim. Mo, ma, wi, so, sim, que viene siendo lo mismo. Gracias. Vayan practicando esto, ya les va a servir de mucho. Gracias. Socamati, Tlaxcamati, Mahuizatzin. Si no es una, es otra, y si no, pues esta. Cualquiera de todas, ¿no? Ahí la que encaje. Pero sí, todos significan lo mismo, simplemente que hay una pequeña variante entre todas y depende de las comunidades, ¿no? Entonces, para que se vayan. Y pues, gracias, y si pueden compartir este pequeño contenido, pues se los agradeceré demasiado. Si pueden suscribirse, neta que me encantaría. Ay, ¿cómo se escribe? Suscríbete. Soy malo en gramática. Suscríbete. Sería Shimoihuilo. Se va. Shimo y Huilo. Shimoihuilo. Nikan para Mazetlapuba. Nahuatlastole no Kniwan. Suscríbanse para que podamos hablar náhuatl. Hermanos míos, amigos. Bueno, con esto nos quedamos y espero que les haya gustado y próximamente estaremos presentando más cositas, ¿no? Así que gracias, gracias colegas, gracias.